Buenas tardes y bienvenidos. El acto de la conferencia de la Cátedra Federico García Lorca de hoy se enmarca en un ciclo transversal a todas las cátedras, aulas y seminarios del Centro de Cultura Contemporánea con motivo del Día Internacional de la Mujer, que nosotros, de las mujeres quizás más precisamente, que nosotros hacemos extensivo a lo largo de todo el mes. En este sentido, yo siempre como lector me acuerdo del Día del Libro. A mí los libros me gustan mucho y yo paso frecuentemente por librerías, bibliotecas, disfruto de ellos en casa, hablo sobre ellos, me dedico profesionalmente y aún así, cuando llega el Día del Libro, pues a uno a pesar de todo le gusta incidir en ello y le gusta celebrarlo sin menoscabo de que también sea nuestro modo de estar o de respirar. Y yo creo que esa es la manera más apropiada de vivir una celebración reivindicativa de este talante, que resulte el modo natural de estar, pero que tampoco renunciemos a celebrarla de un modo particular cuando corresponde. Y creo que en ese sentido nadie mejor para hacerlo que Pepa Merlo, escritora y filóloga, cuyas líneas de investigación principales, entre otras, son la figura y la poesía de Federico García Lorca y la poesía escrita por mujeres en el siglo XX. Desde 2016 es colaboradora extraordinaria del Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada y además es profesora del Máster de Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la especialidad de Lengua y Literatura, en la Universidad Internacional de Valencia, donde también participa como docente en el Máster de Creación Literaria que se hace en consorcio con el Grupo Planeta. Como investigadora ha publicado artículos académicos en las principales revistas nacionales e internacionales de filología. En su labor de editora destaca en su labor de editora destacan sus trabajos de edición crítica, por ejemplo, la del Diván del Tamarit, de Federico García Lorca, para la editorial Cátedra, o la de las novelas de la autora catalana Elisabeth Mulder, para la editorial Renacimiento y su colección Espuela de Plata, que tanto está haciendo por recuperar autores y además muy en particular autoras de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Como autora literaria ha publicado cuentos en distintas revistas y tiene el libro de relatos Todos los cuentos, el cuento, y ha publicado también la novela El Aza de las Viudas, justamente también en Renacimiento, en la colección Espuela de Plata, con un prólogo de Almudena Grandes y un diseño editorial de Juan Vida. En 2021, junto a otras 3 socias, ha fundado la editorial El Envés, especializada en poesía y narrativa. Como parte de esa labor crítica y editorial, filológica también, en 2010 publicó Peces en la Tierra, antología de mujeres poetas en torno a la generación del 27. Y ahora, recién salido, ha ampliado, expandido y profundizado en esa tarea de recuperación y también de reivindicación con el libro Un traje de luna, donde, como digo, esta antología se ve enriquecida, ampliada y profundizada. De ahí el título, Historia de un amargo happy end, que es un endecasílabo extraordinario, por cierto, me gusta mucho como verso, que nos resuena al oído por esa cuestión del endecasílabo. Y como ven, pues efectivamente nadie más apropiado para celebrar este día, reivindicando la memoria de unas poetas que quedaron olvidadas o quedaron obliteradas por el brillo de los varones de la misma generación. Pero para eso está Pepa, que lo contará muchísimo mejor. Gracias. Muchas gracias. ¿Me quito la mascarilla o no?
Pues en principio esto supone que tiene una cuestión como un aula y sería preferible que no. Vale. Tampoco va a venir la policía de la madraza, creo yo, pero como lo estamos grabando, en principio mejor que no. Vale. Yo pregunto, porque cuando vas hablando se va moviendo y... Bueno, yo antes de empezar, agradecer al aula Federico García Lorca su invitación a estar en esta mesa, aunque no sea la misma, sea otra. Sí, perdón, es que no está ahora. ¿Ahora se oye ahora? Sí. Mira que me avisó Jesús. Decía que agradecer al aula Federico García Lorca su invitación, que estar en esta sala para mí siempre es un motivo de emoción, porque, bueno, pues yo he visto aquí pues desde a Jaime Gil de Viedma, pasando por todo el mundo, ¿no? Los grandes poetas de la generación incluso del 27. Bueno, y es un placer y un honor estar aquí. Te agradezco muchísimo, José Manuel, que me hayas invitado. Y bueno, el título de la charla está motivado por el trabajo el trabajo reciente que acabo de hacer de, como bien ha dicho José Manuel, de la ampliación de Peces en la Tierra con un traje de luna, diálogo de voces femeninas de la primera mitad del siglo XX, donde en lugar de biografías quise hacer semblanza de sus vidas, porque son los episodios de la vida de una persona la que construye a la persona, ¿no? Y la que marca a esa persona. Y después de elaborar las semblanzas de las mujeres que están en esta antología, pues me quedé con un sabor bastante amargo, ¿no? Son mujeres privilegiadas, un poco voy a hablar sobre eso, pero que incluso la que parece que tiene una vida más feliz, tiene finalmente un deje, su vida, su final de vida, un deje amargo, aunque claro, todos los finales de vida tienen un deje amargo, ¿no? Y por eso quiero empezar con una cita de Frida Kahlo, que dice: no quiero un final feliz, quiero una vida llena de momentos felices, porque al final todo es triste. En una entrevista publicada el 22 de diciembre de 1952 por el Correo de la Radio, firmada por un tal o por una tal Lioba, a la pregunta ¿igualdad jurídica en la mujer o vivan las cadenas?, Elizabeth Mulder responde contundente: jamás cadenas. Respuesta que el diario escoge como gran titular. La poeta catalana no se priva de introducir un punto irónico. ¿Se siente orgullosa de ser mujer?, pregunta la periodista o el periodista. Sí, mucho. ¿Qué es lo que no haría si volviera a nacer?, contesta Elizabeth Mulder. Si pudiera evitarlo, no sería mujer. Llegado a este punto de su vida, Elizabeth sabía muy bien lo que decía. Venía de despedir un periodo histórico en el que para la mujer la balanza se volcaba de un único lado. Se había superado el momento en el que para escribir, para estudiar, para ejercer cualquier profesión fuera del hogar, había que buscar un seudónimo masculino que impidiera caer en desgracia. Ahí Luciano San de Saor, que era Cecilia, que era Lucia Sánchez Saornir, Cecilia Boldefaber, que fue Fernán Caballero, o María de la O Lejárraga, que directamente no fue nadie, fue su señor esposo quien firmó las obras, ¿no? Ceder la autoría de la obra a esposos, a amigos, o directamente andar por la vida como impostoras, vestidas de hombre, exagerando gestos, impostando la voz, calzando alzas ocultas en los zapatos, elegir entre género y profesión y renunciar inevitablemente a la condición, a la propia condición, al género, en favor de la literatura, de la profesión. Ella, Elizabeth Mulder, vivió un periodo en el que parecía vislumbrarse un futuro diferente, estuvo un poco a caballo
entre dos mundos, ¿no? Aunque, bueno, veremos que los seudónimos van a continuar, aunque femeninos, pero van a continuar, ¿no? La importancia que tuvieron en este sentido instituciones como la Residencia de Señorita o el Liceum Club bajo el auspicio de la Institución Libre de Enseñanza, un momento en nuestra historia reciente en el que la mujer decide desprenderse de aquellos trajes masculinos, de los nombres de hombre, de los prejuicios de sus propios compañeros y se alzan con valentía dejándose ver, mostrándose detrás de los hombros de aquellos que la ocultaban. Nombres de mujer que volverían al olvido oculto del otro lado del muro de hormigón que supondría después la dictadura, pero que entonces consiguieron vivir una especie de igualdad emergente que prometía un futuro en el que nacer mujer no supusiera el cumplimiento de la condena de un crimen desconocido. Y así, junto a los famosos nombres masculinos de Federico García Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Pablo Neruda, José Benjamín, Manuel Alto Laguirre, Alejandro Serrano Plaja, etcétera, etcétera, pues encontramos a Ernestina de Champurcí, a Pilar de Valderrama, a Concha Méndez, a Rosa Chacela, a Elizabeth Mulder, a Maruja Mayo, a Carmen Conde, a Margarita Ferrera, a Lucía Sánchez Aornil, a Margarita Nelken, a María de Madariaga, a Ana María Sagia, a Concha Zardoya, Elena Fortún, Rosa Chacel, Milagro Arcer, Maruja Falena, Concha Espina, Federica Monseni, Sara Lorenzana, María Teresa León, Victorina Durán, Ángeles Santos, Remedios Varo, Dolores Catarineu, Casilda del Antón del Olmet, Manuela López, Cristina de Arteaga, María Teresa Roca de Togores, Gloria de la Prada, María Luisa Muñoz de Buendía, María Cegarra, Josefina Romo Arregui, Josefina Molinaga y un etcétera que siempre repito y no me canso de leer en voz alta hasta que, bueno, algún día pues se asimilen como se repiten los nombres masculinos, ¿no? Una lista de escritoras y poetas que van a cultivar todos los estilos que surgen en el primer tercio del siglo XX, desde una poesía con clara influencia romántica o modernista, como es el caso de los primeros, el poemario de Elizabeth Mulder, hasta las vanguardias, los ismos, pasando por el lenguaje poético tan peculiar que usa Josefina Bolinaga, ¿no? Imitando un poco pues esos versos del habla popular, ¿no? Como hicieran sus coetáneos Luis Chamizo o Gabriel y Galán. Siguiendo el sendero que iban abriendo los intelectuales del momento o caminando a la par con ellos, desde ese neopopularismo característico de los primeros momentos, representado en la figura de Federico García Lorca o del primer Rafael Alberti, ¿no? En poemarios como Romancero Gitano o como el poema del Cante Jondo o Marinero en Tierra de Rafael Alberti, esta Gloria de la Prada, que escribe en 1917, publica El barrio de la Macarena, ¿no? Jugando a intercambiar versos populares, de canciones populares, con sus propios poemas, o Casilda del Antón del Olmet, en Canciones de mi tierra. En las distintas modalidades poéticas, en los diferentes movimientos por los que transitarán los intelectuales de este periodo de preguerra, estarán representados también los nombres femeninos. En las reuniones que se celebran, ya fuese en casas privadas o en actos públicos de la Residencia o del Ateneo, siempre había como poco alguna poeta, además de ser integrantes habituales en la vida cultural de la ciudad. Compositora de la talla de Rosa María García Scott, por ejemplo, María de Pablo, María Teresa Prieto, hermana del compositor Carlos Prieto, era una violonchelista, luego me regaña, una violonchelista de quien la Goda Fango en un artículo dijo: la partitura de María Teresa Prieto, una compositora de enorme talento, con una personalidad muy especial y que es un auténtico descubrimiento, la encontré tristemente en un anticuario de California y fue una sorpresa y una alegría enorme. Rosa María Scott era la única mujer del grupo de los 8 o grupo de Madrid, el equivalente en música a lo que fue la generación del 27 en poesía, y que lo constituían Ernesto Halffter, Rodolfo Halffter, Juan José Mantecón, Julián Bautista, Fernando Remacho, Salvador Bacarís, Gustavo Pitaluga y Rosa María Scott. Los 8 se estrenaron con un concierto en el Liceum Club, curiosamente, en el Liceum Club femenino, un 29 de noviembre de 1930, con un manifiesto en el que los compositores se decían representantes de lo que denominaron música moderna.
El objetivo principal de este grupo era continuar con la labor de renovación musical que había iniciado Manuel de Falla, uniendo tradición y vanguardia. Rosa María Scott fue alumna de don Manuel. Antes de la Guerra Civil hizo una carrera brillante como pianista. Luego se verá obligada a abandonar el país, como las poetas, como las pintoras, y vivir en el exilio, Inglaterra, Francia, finalmente México. A su regreso a España en el año 65, su marido se integró un poco más en la vida cultural de este país, ella nada. Gran parte de su obra se perdió en el expolio a la casa de sus padres, otra está inédita, ¿no? Salvo una suite para orquesta, preludios para piano, o una pieza titulada La Española, que es una obra para guitarra, que dedica a Regino Sáez de la Maza, el resto se pierde. Cuenta en su biografía un momento que me parece muy significativo de cuando ella fue alumna de don Manuel de Falla. Aquellas primeras clases con Falla, recuerdo aquellas primeras clases con Falla, recuerdo mis temores, mi vergüenza, el pudor de aquella pequeña compositora al descubrir mis obritas al maestro y del cariño y la paciencia con que me escuchaba. Lo estoy viendo y me veo temblando, aunque todo se haya convertido ya en serena placidez y callada sonrisa. Así lo vivo ahora. No hay miedo ni temblor, sí gozo y placentera calma por haber vivido aquellos días inolvidables y también por poder recordarlos en estos días con total frescura y delectación, aunque con una pizca de nostalgia. No echo de menos los conciertos porque tenía muchísimo miedo y pasaba muy malos ratos y unas angustias de muerte, pero sí echo de menos aquella vida encantadora y llena de sucesos gratos y conmovedores, reuniones musicales, reuniones con poetas, reuniones vivificantes. Es un vivir para llenar el alma. Parecía como si estuvieran difuminándose los tópicos, borrándose ese lastre eterno e histórico, ¿no?, en una nueva sociedad que se crea, que se empieza a crearse antes de la guerra, en los años justamente anteriores a la guerra, y que están de alguna manera intentando acabar con esa sociedad más arraigada, ¿no?, de tradición más oscura. Federico García Lorca, en la pequeña elegía María Blanchard, habla de ese miedo a lo femenino, ¿no?, que todavía hay, de ese miedo a la mujer en doble sentido. El miedo de la propia sociedad a un paso gigante que la mujer está dando por un lado, está empezando a dar por un lado, y por otro lado el miedo que la propia mujer tiene por una educación muy tradicional y muy concreta, ¿no? Dice: quien ha vivido como yo, dice Lorca, en aquella época, en una ciudad tan bárbara bajo el punto de vista social como Granada. Federico García Lorca dice mucho lo de la peor burguesía, pero mucho antes decía una ciudad tan bárbara, ¿eh? Desde el punto de vista social como Granada, cree que las mujeres o son imposibles o son tontas. Un miedo frenético a lo sexual, un terror al qué dirán, convertían a las muchachas en autómatas paseantes bajo las miradas de esas mamás fondonas que llevan zapatos de hombre y unos pelitos en el lado de la barba. Aquella generación de poetas, pintores, dramaturgos, músicos, supo ver, o al menos luchó por ver en sus coetáneas a una igual, a pesar de su propia educación en el machismo. Y Federico García Lorca, por ejemplo, denuncia en esta elegía cómo sufría la pintora por su físico. Ser mujer y además estar tullida es la representación completa del monstruo, como el ser en el que se nos ha descrito. Cuando yo saqué mi cuartilla para apuntar el nombre de María, me dijeron: es jorobada. María se cayó por la escalera y quedó con la espalda combada, expuesta al chiste, expuesta al muñeco de papel colgado de un hilo, expuesta a los billetes de lotería. Pero a pesar del físico, María aprendió del color en París con Hermenegildo Anglada Camarasa, de las formas con Angelina Beloff, del cubismo con María Vasiliev, con Juan Gris, con Jacques Lipchitz,
obtuvo la segunda medalla de la Exposición de Bellas Artes, compartió estudios con Diego Rivera, al que alojó además en su casa en París. Expuso en Bruselas, en París, en Londres, en Brasil. Paul Claudette le dedica un poema. «Si vivo, voy a pintar muchas flores», dijo después de enfermar, pero murió un 5 de abril de 1932 y los Clochard, que fueron los únicos que acudieron a su entierro, a los que tanto ayudó, fueron testigos de un adiós sencillo. Elizabeth Mulder, vuelvo de nuevo a ella, fue detenida en 1938 junto a Dolly Ladd, pedagoga y actriz berlinesa, de la que tampoco supieron sus carceleros que había llegado a Barcelona en misión pedagógica con la ilustre doctora Montessori. Llegó de la mano de una María Montessori que había visto cerradas sus escuelas en Alemania y en Roma y venía huyendo precisamente de Mussolini, clausurados unos métodos pedagógicos que no se rendían a la causa fascista. Mas no se fue con ella, escribe Mariluz Morales, no se fue con María Montessori, se quedó decididamente con nosotros hasta el fin, su fin, se identificó pronto con la ciudad y con su gente, supo crear en torno suyo un ancho círculo de amistades sinceras. Fue ejemplar maestra y amiga, compartió con nosotros los difíciles y amargos tiempos de la guerra. Encarceladas ambas, Elizabeth Mulder y Dolly Ladd, en el santuario de Santa María de Collet, situado en las proximidades de Bañolas, hoy colonia recreativa, entonces la cárcel de la que huyó un 30 de enero de 1939 después de ser fusilado Rafael Sánchez Maza. Aquella rubia impertinente, Elizabeth Mulder, aquí la han visto antes de morena, ella era morena. Este dibujo es del padre de Elizabeth Mulder, no existe ya, y aquí estaba ya rubia. Aquella rubia, digo, impertinente, que había conseguido liberarse de una madre déspota, de un sistema patriarcal que veía con muy buenos ojos un matrimonio de conveniencia con el prestigioso abogado Ezequiel Dauner Foix, 30 años mayor que ella, más próximo en edad y parece que en afectividad a Zoraida, su madre, que a la propia Elizabeth. Aquella rubia a la que Ezequiel Dauner, su marido, no veía no le parecía o no le debió de parecer o no vio con entusiasmo las aficiones poético-literarias de su joven esposa, sobre todo si escuchaba los versos del poema Rebeldía y una roja visión me va exaltando, si he de morir, que sea matando como muere el soldado en la batalla, ¿no? Con 26 años era una joven madre y espectacular viuda, activa y presente en la vida cultural. Desde la primera referencia en prensa en el Noticiero Universal, a raíz de la publicación de Embrujamiento en 1927, fue su primer poemario, todos los medios se harán eco de sus versos y de su persona. Luego vendrán La hora emocionada, en el 31, Paisaje y meditaciones, en el 33, Una sombra entre los dos, su primera novela, en el 34, La historia de Java, y su consagración como una de las poetas y escritoras más relevantes del panorama literario español. Antes del corte de la guerra que supondrá la guerra incivil, a la limón con Mariluz Morales, incursiona incluso en el teatro con la obra Romance de medianoche. Era 1936, se avecinaba un golpe de Estado y 3 años de una guerra injusta para todos. Injusta para ella, que fue detenida y encarcelada por quienes desconocían que en 1929 había publicado su poemario Sinfonía en rojo y los versos Roja, toda roja, vi siempre la vida. Detenida por aquellos que desconocían que el presidente de la República, Manuel de Azaña, cercano ya a la frontera, antes de salir hacia el exilio, envió a su chofer a la casa de la escritora catalana para recoger un ejemplar de la historia de Java que quería llevarse consigo. Una nouvelle cuyo tema central gira en torno a la independencia, la rebeldía y la libertad. No supieron aquellos que la arrestaron la historia de indocilidad de una mujer que no se había chantado ante nada ni ante nadie. Tan solo supieron que pertenecía a una familia acomodada, que su apellido estaba unido a un marquesado, oriundo
de los Países Bajos, pero al que Elisabeth Mulder había renunciado en favor de su único hijo. Para su detención pesó mucho más el origen de clase que la actitud indómita que mantuvo no solo durante los años de la República, sino en pleno franquismo. Pero a pesar del cautiverio, a pesar de la incertidumbre en su propia ciudad, de los bombardeos, a pesar de una guerra, Elisabeth Mulder no quiso irse, que se lo propusieron por varios lugares, no quiso salir del país. Durante los años de la contienda, para su protección, ondeó sobre el tejado de su casa una gran bandera holandesa. Dolly la acompañaría siempre. Dolly dirigiría el Festival de Teatro Clásico, el Teatro Grec de Montjuïc, la Compañía de Teatro Ciudad Condal, colaboradora y directora junta del Teatro de Cámara de Barcelona. Elisabeth Mulder fue la vida después de la muerte. 3 años de enfrentamiento, 6 de normalización desde que publica Historia de Java en 1935 hasta la siguiente novela, Preludio a la muerte, en 1941. El intermedio que supuso la guerra no sumió en el olvido a esta escritora catalana, cuya nueva novela era recibida como si el dramático corte temporal no hubiese ocurrido nunca. Rubia, ahora, llegó a convertirse en un personaje crucial entre la intelectualidad del momento. Colaboró con la revista Ínsula, ABC, La Vanguardia, perteneció al grupo de Eugenio Dors. El Paseo Bonanova 53, su casa, era lugar obligado de peregrinación para muchos de los intelectuales que pasaban por Barcelona y que solicitaban verla como hubiesen solicitado audiencia. Intelectuales afines unos al régimen, contrario a otros. Se conserva una ingente correspondencia, misivas que vienen a descubrirnos, por ejemplo, el intento de ayuda de los que estaban dentro del país hacia aquellos que se habían visto obligados a salir de España. Camilo José Cela se despide en una carta diciendo, con un afectuoso tu viejo amigo, y diciendo: «Mil gracias por tus generosas palabras de solidaridad. El heroico viejo Corpus Vargas bien se merece que se le eche una mano. La cosa va por muy buen camino y confío en que pueda venirse a morir a España, es todo lo que pide». Victoria Kent, en papel timbrado del Suite Hotel, le pide juicio sobre sus libros. «Recibirá mi viejo libro 4 años en París. Mucho agradeceré un juicio sobre esos trozos que pretenden ser un resumen de mis años de clandestinidad vividos en París, con mi agradecimiento en mi más alta estimación y amistad». La mayor parte de aquellos y de aquellas que le escriben después de alabar su prosa le ruegan que haga una valoración de sus propios trabajos. Salvador Espriu se disculpa por la incomodidad que pueda provocar su letra. «Cuánto me acongoja la incomodidad de mi letra, cuánto me afligen las molestias que mis libros le han causado y el trabajo que con ellos y sus comentarios se ha tomado. No puede dejar de complacer a mi vanidad contra la que estoy en perpetua alerta, pero...» Eso también es muy significativo, ¿no? Decir que está en alerta con su vanidad, ¿no? «Pero con Centinela siempre soñoliento. Que mi Antígona haya sido aceptada por usted como una versión no del todo necia de tan eterno tema me honra no sabe de qué forma. En cuanto a las muy hermosas palabras que dedica a Esther y a mis narraciones, he de acogerlas con humilde gratitud». El 6 de abril de 1944, Carmen Conde, elogiando la novela El hombre que acabó en las islas, le envía una carta en la que se trasluce el interés de la académica no solo por la obra de la catalana, sino también por su persona. «Me acuerdo de ti, me he acordado de ti a lo largo de un tiempo. Mi recuerdo es verdadero. ¿No vendrás a Madrid nunca? Quisiera verte, hablar contigo de tus libros. Es posible que te dedique una nota de elogio. Ya sabes mi anticriticismo. Muy pronto. Ya te la enviaré entonces. Un abrazo por encima de tanta tierra, de los años, de lo que parece olvido. Tengo un bello libro tuyo con una gran dedicatoria. A Carmen Conde, recuerdo de una breve e intensa amistad que deja en mi alma huellas imborrables». Cito, fechado 1932. «Sí, pero yo quisiera que no fuera ya tan lejana. Tu amiga que te admira, Carmen Conde». Leopoldo Panero olvida el protocolo epistolar y se dirige a ella con un tuteo al que pocos se atreven. El 22 de julio de 1953 le envía desde Madrid una pequeña nota para hacerle constar que ha leído la novela El vendedor de vida y el impacto que le ha causado. «Me lo he leído de un tirón y de nuevo me ha cogido la emoción y el interés que siempre me ha inspirado tu obra narrativa. Te felicito muy de verdad. Recibe la admiración y el recuerdo de
Unas palabras que se podría haber ahorrado, pero que sin embargo parece que se hacen necesarias. Son numerosos los nombres que sintieron la necesidad de escribirle para comentarle cómo le había impactado alguna de su obra. Elizabeth Mulder mantuvo relación a lo largo de su vida con las personalidades más relevantes del panorama literario del momento, con algunas que apenas comenzaban su trayectoria y con otras que, a pesar de tener consolidada una carrera como ella, fueron engullidas por los años fieros. A la poeta Alfonsa de la Torre, por ejemplo, Elizabeth Mulder fue quien de algún modo la encumbró. Cuando andaba retirada y deprimida en su Cuéllar natal, Elizabeth Mulder repetía su nombre cada vez que tenía ocasión. Llegó a definirla como la mejor poeta que había en España en ese momento. Son múltiples las llamadas de atención a amigas para que animen a la poeta a salir de su autorreclusión, o las cartas que, según refiere a Concha Espina o a Consuelo Vergés, le había enviado a la propia Alfonsa, exaltando la calidad de sus versos y la necesidad de que siguiera escribiendo y su obra saliese a la luz pública. José María Pemán, alguien tan distinto, con el que mantuvo una extensa correspondencia, comenzaba sus primeras cartas datadas en el 46 con un cortés señora doña Elizabeth Mulder, para terminar en los últimos años con un querida y admirada Elizabeth, o gracias, 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 ante la aceptación de ella a participar en un homenaje de Espasa. Las cartas de Pemán a Elizabeth Mulder son de una corrección exquisita. Destacan en ellas los temas frugales: la vendimia de Jerez, el tiempo, los días de asueto y muy pocos comentarios sobre literatura, ninguno sobre política o actualidad. Tal vez don José María Pemán se viera en la obligación de mantener correspondencia con uno de los personajes relevantes del panorama literario. Sin embargo, consideraría como mujer que le debían de interesar mucho más la floración temprana de los árboles en primavera adelantada o los achaques que el cansancio y el cambio de estación comenzaban a afectarle. La correspondencia mantenida con Concha Espina o Consuelo Vergés es la más extensa. De esta última, por ejemplo, se conservan no solo las cartas que Consuelo le envió, sino también las manuscritas de Elizabeth Mulder, con lo cual tenemos la conversación completa, ¿no? Múltiples carpetas, misivas, que como en otros casos comienzan con un señorita Consuelo Vergés para desviar a un querida Consuelo, terminan en un chéri. Así le escribe Consuelo a Elizabeth el 3 de febrero de 1947. De pronto me estorba este ceremonioso usted, como una pequeña barrera. La derribamos y la derribaron. A partir de ahí, las palabras que intercambiarían se centran en estudios filológicos, traducciones, literatura, cuadros de una situación política adversa que Consuelo Vergés sufrió desde la época de la guerra y cuyas consecuencias arrastró toda la vida en forma de depresión. Elizabeth Mulder se hace eco de ella y trata por todos los medios de minimizar con sus palabras, ¿no? Bueno, las cartas sobre la traducción de Stendhal, Consuelo Vergés fue quien traduce a Stendhal en España, son brutales. Cuando termina de traducir toda la obra completa de Stendhal, la censura dice que no se publica a Stendhal, ¿no? En una carta, después de enterarse Elizabeth Mulder que la habían censurado, le dice: la ridícula nota sobre Stendhal me indigna tanto como a ti, en quien pensé en el acto al leerla. ¿Por qué tanta represión sobre el trabajo? Me he hecho esta pregunta muchas veces en los últimos tiempos. No crean, aunque se vaya viendo, no se crea aposta una red de ayuda y demás, pero se van a ir ayudando, ¿no? Y eso se ve muy bien en las cartas, ¿no? En estas cartas, algunas muy íntimas de Concha Espina, vemos el sentimiento que causa la necesidad del divorcio y la liberación después del divorcio. Lo vemos en Concha Espina, que fue un personaje muy característico, y lo vamos a ver en Mercedes Pinto de una manera mucho más dramática, ¿no? También las pequeñas cuitas entre las poetas también están, como estaban entre los poetas, ¿no? Están ahí, pues esta siempre gana todos los premios, fíjate qué cosa, ¿no? También está ahí, ¿no? Mucha correspondencia y un esfuerzo brutal que hizo Elizabeth Mulder porque se apoyara la candidatura
que se había presentado de Concha Espina para que entrara en la academia, que finalmente no entró. Sobre esa peleilla entre poetas, hay una carta que escribe Consuelo Vergel, le envía Consuelo Vergel en el 49, que dice: he visto que le habéis dado a C.C. una accesi del premio Boscán y otro a Susana March. No sé cómo habrá recibido esta distinción de segunda fila, a la que está muy acostumbrada, pues ella acude mucho a los concursos y nunca le han dado un primer premio, lo cual no impide, claro está, que se siga considerando la generalísima de las poetisas y que a lo mejor lo sea. C. es claramente Carmen Conde, que además uno luego se va a la prensa y lee en el periódico ABC que el 3 de julio del 49 quedó como segunda en el premio Boscán, ¿no? En fin, en esas cartas hay de todo, ¿no? Aprendes también sobre la vida de ella. Ernestina Champursi le escribe a Carmen Conde una carta diciéndole: ¿te has enterado que Cristina Arteaga se va a meter a monja porque su familia se niega rotundamente a que se case con no se sabe quién, porque no ponen el nombre, pone puntos suspensivos, ¿no? Y estas cosas. La vida activa de ella, tanto en imprenta como en la vida social, como en reuniones, como en revistas, ¿no? La importancia que estas mujeres tuvieron, la normalidad que estas mujeres tuvieron en todos los sentidos, también en el profesional, que fue fundamental. Todas tenían una profesión, todas. Acabamos de hablar de Consuelo Vergel, que fue la traductora de Stendhal. Elizabeth Mulder no necesitaba el dinero, pero no hacía las traducciones por un estipendio económico, sino por lo que suponía de liberación, ¿no? Social, el tener un trabajo y el cobrar un salario por ese trabajo, ¿no? No se entiende de esa manera, no se entiende el silencio que hubo después de estas mujeres, ¿no? Elizabeth Mulder fue la que introdujo, gracias a ella pudimos leer por primera vez a Baudelaire o a Punsky, aprendió ruso por su propia cuenta, y a varios autores norteamericanos más. La muerte cerró su ojo para siempre un 28 de noviembre de 1987. Tenía el manuscrito de una novela inédita, El retablo de Salomé Amat, una novela dictada, pues ya estaba ciega y apenas tomaba algún apunte, y en cada cuartilla escribía una o dos palabras en un tamaño así de grande para poder verlos, ¿no? Murió con las botas puestas, escribiendo hasta el último instante. Para el cónsul chileno Carlos Morla Lynch, Concha Méndez es como esos objetos que, aun siendo una presencia continua, dejan de estar, sobre todo cuando se refiere a la imprenta de Manolito. Desarrolla ahora su esfuerzo con un ánimo y una destreza insuperable. Es la imprenta de Manolito, y él allí, tan campante, en su indumentaria azul de obrero, con pantalones y boina para sujetar sus mechones rebeldes, que a su pesar se escapan por todos lados. Durante la narración, la imprenta es propiedad exclusiva de Manuel Altola Aguirre, pero no explica cómo ni por qué la poetisa Concha Méndez ejerce semejante autoridad en el cuarto en el que Manolito tiene establecida su imprenta. Ni una sola referencia al hecho de que Concha se tome la libertad de manejar algo que es propiedad exclusiva del poeta malagueño, pero que, sin embargo, con ademanes de macho fornido y una agilidad magnífica, mueve palanca, coloca y saca papeles y aprieta tornillos. De hecho, titula todo el capítulo referente a Manuel Altola Aguirre y a la revista Héroe, La imprenta de Manolito y la revista Héroe. Si ustedes han visto las impresiones, pone Concha Méndez y Manuel Altola Aguirre. El capítulo lo titula La imprenta de Manolito y la revista Héroe. Capítulo en el que Concha Méndez, aun siendo una presencia continua, lo es sin mayor trascendencia. La realidad es que en 1932, tal y como señala
Jane Ballender, la biografía de Manuel Altolaguirre, en la compra de la imprenta intervino directamente Concha Méndez, que en ese momento le comentó a Altolaguirre que quería convertirse en su socia y en socia de su empresa editoriales. Y fue así como en marzo de 1932, con el dinero que Concha había ahorrado en Buenos Aires, consiguieron una imprenta nueva que instalaron en el Hotel Aragón. En ese improvisado taller anunciaron enseguida su intención de sacar una nueva revista que los directores bautizaron con el nombre Héroe. El nombre de la revista, tal y como cuenta Concha Méndez, fue inspirado por Juan Ramón Jiménez, quien había dicho que ser escritor en España era un acto heroico, era como llorar. Lo triste es que a lo largo de los años han sido muchos los que se han referido a Manuel Altolaguirre, editor, sin la más mínima mención a la presencia constante de Concha Méndez, tal vez si acaso como el de la esposa que ayuda a su marido, que en este caso concreto se dedica a la impresión de libros, pero que podía haberse dedicado a cualquier otra cosa en la que Concha hubiese estado igual de solícita. Pero ella está ahí, desde mucho antes de que el matrimonio se consolide como tal. En el primer número de Héroe, que verá la luz en mayo de 1932, el matrimonio Manuel y Concha no tendrá lugar hasta el 5 de junio de ese mismo año, 3 meses después de que Concha Méndez aporte el capital financiero para la adquisición de la imprenta y que parece que no era tan de Manolito como reitera hasta la saciedad Carlos Morla Lynch en sus diarios. Concha, a los ojos de los demás, es el adorno que terminará desapareciendo de nuestra vista hasta hacernos obviar el Concha Méndez y Manuel Altolaguirre, editores, que aparece impreso en la portada de los libros que editan juntos, ¿no? En la portada de los 6 números de la revista Héroe, en Caballo Griego para la Poesía, y hasta en la portada de los 10 números de la revista 1616 que editarán en Londres de 1934. Sonia Montesino, en el artículo Casa y calle como engranajes de las construcciones de género y en vez de lo público y privado, precisa cómo, cito, las relaciones de género aluden a los vínculos sociales entre hombres y mujeres que pueden ser igualitarios, desiguales o complementarios, de acuerdo a cómo se distribuye el poder entre ambos polos de la relación. Entonces, escribe Montesino, se concibe como relaciones sociales de género a los lazos entre mujeres y hombres que, lejos de ser naturales, son construidos y entrañan diversos tipos de negociaciones dentro de un entramado de jerarquía y afecto. Para Manuel Altolaguirre, la relación con Concha Méndez fue sin duda en ese momento complementaria y mucho más natural de la que cabía esperar en la sociedad del momento. Concha fue socio financiero, fue directora de la colección junto a él, hasta tal punto que cuando el poeta malagueño decide casarse, anuncia el evento a los amigos con un héroe se casa, estableciendo un vínculo en el que ellos, ambos, son la revista y la revista son ellos. Será la sociedad la que establezca una relación desigual, comenzando por sus propios amigos. Morla Lynch escribe: me trae la gran noticia desconcertante. Manolito Altolaguirre se casa con Concha Méndez. Se ha generado sin duda en esa atmósfera de la imprenta y de la revista en la que la buena Concha, con la más sana de las intenciones, se incorporó de mono azul, de boina y pantalones. El enlace concertado es consecuencia de esa combinación de literatura, bohemia y hogar. El hecho encierra quizá un argumento explicable y lógico, pero hay algo en él que no se puede evitar, la impresión de que Manolito se casa con su tía o su mamá. Es una determinación injustificada y sin objeto. Las crónicas posteriores van a convertir a Concha en la sombra de Manuel Altolaguirre, por mucho que su trabajo caminara a la par que el de su compañero. Sombra como editora, sombra como poeta. Pero las cosas se ven distintas dependiendo de la perspectiva por la que se opte. Palabras de Concha Méndez. Ya instalada en el cuarto, la imprenta nadie la pudo mover. Era yo quien la manejaba vestida con un mono azul de mecánico. Era difícil y cansado. Cuando salía a la calle con aquel mono, la gente se quedaba extrañadísima. No recuerdo haber visto en todo Madrid a otra mujer vestida con pantalones. En esa época, Altolaguirre trabajaba en una antología de poesía romántica española, en cuya sección yo le ayudé. Concha Méndez era la Minerva, fundida al corazón de una máquina que se la traga y la hace desaparecer a los ojos de los demás. Ya no se puede hablar, la imprenta es la que manda y domina. A pesar de Manuel Altolaguirre, que declaraba su amor por ella, Jorge Guillén,
tengo imprenta mejor que la otra, me ayudará a imprimir Concha Méndez, a quien quiero muchísimo. Concha tendrá que sobrellevar una sociedad que no entiende su modo de actuar y hasta sus propios amigos, que la tolerarán por eso, por ser pareja de Alto Laguirre, pero no la aceptarán por sí misma, tal y como escribe Julio Neira, y sin embargo tanto elogio recibió Manuel de sus amigos por su faceta de editor y tipógrafo como olvido, cuando no menosprecio, recibió Concha. La realidad es que el éxito de Héroe, como la colección de la tentativa poética, donde saldrían títulos como La invitación a la poesía de Luis Cernuda, Vida, vida, de la propia Concha Méndez, Un fantasma recorre Europa, de Rafael Alberti, Pez en la tierra, de Margarita Ferrera, o Puente que no acaban, de José Moreno Villa, o el éxito de la revista 1616 y sus suplementos, de la que Concha Méndez contaba como: nuestra revista tiene mucho éxito, Chesterton, Eliot y Huxman y varias personalidades literarias se interesan y esto nos está dando nombre. El éxito, digo, de estas publicaciones no es ni más ni menos que de Concha Méndez y de Manuel Alto Laguirre, por mucho que se haya intentado ningunear la figura de ella. Como de ambos sería el triunfo posterior de Caballo Griego para la poesía o de la Verónica, de la que Concha confesaría: quebró la Verónica porque aquellos hombres tenían una dosis de machismo muy grande, nunca me dejaron ocuparme de la administración. Un sinfín de proyectos editoriales llevados a cabo durante los años de la Segunda República o después en el exilio son, insisto, mérito de dos voces, Manuel Alto Laguirre y Concha Méndez. Esta última supo de la importancia de la impresión sin ser impresora y se ofreció a financiar el principio de lo que sería uno de los pilares fundamentales que caracterizarían a ese grupo de poetas que ha marcado la historia literaria de este país. Tanto es así que de las múltiples denominaciones que se le ha dado, generación de la amistad, de la dictadura, del 27, también está la de la generación de las revistas, ¿no? Y gracias a Concha Méndez, en la revista Héroe, comienzan a publicar sus versos todas las poetas coetáneas, ¿no? Antes de la revista Héroe, antes de Concha Méndez, Manuel Alto Laguirre no había publicado ni un verso de mujer, ¿no? Mismo caso, otra mujer. Y Ildefonso Manuel Gil recordó en su segundo volumen de memoria, Vivos y muertos y otras apariciones, la gran Pamela, con la que el 9 de julio de 1932 Maruja Falena apareció sorprendiendo a todo el mundo en la pista de baile del merendero popular, donde se celebraba el nacimiento de Cartel de Letras y Artes de Noreste. Bailaba con Tomás Seral y Casa, el que había sido fundador de la revista Cierzo, y ahora, junto a Raimundo Gaspar, se convertiría en el artífice del cambio de denominación, Noreste. Ella, en lugar de quitarse el sombrero, de ser sin sombrero, todo lo contrario, se ponía un gran sombrero para llamar la atención. La injerencia de Maruja Falena en la revista Noreste va más allá de una simple colaboración y parece que fue ella el artífice de que la mujer tuviese cada vez más peso en las páginas de la revista zaragozana. Así, Carmen Conde publica en el quinto cartel el poema en prosa Distancia o Júbilo. Hay ilustraciones de Nora Borges, de Maruja Mayo. En el séptimo número, en el sexto número, publica María Cegarra un texto en prosa, Paisaje. María Dolores Arana publica el poema Resaca. Aparece una reseña de la novela Rosa Fría, patinadora de la luna, de María Teresa León, con dibujos de Rafael Alberti. Hay una errata porque publican Rosa Fría, patinadora de la nieve, ¿no?, en lugar de la luna. Publican un número completo, el número 10 de la revista Noreste se va a dedicar solo y exclusivamente a la mujer, ¿no? Y lo van a titular, el subtítulo va a ser Heroínas de Vanguardia. Y en la editorial dicen: pero ¿qué vamos a exigir al pintor español? Si escribir aquí, si llorar, pintar, no es morirse. Nada sé de pintura, pero algo sé de heroísmo. Estos hombres son ante todo héroes. ¿Y qué nos diremos de las mujeres? En la portada, ilustración de Muerte de Pierrot, de Ruth Velázquez, ilustración de Dionisia Magdeu, ilustración de Maruja Mayo, en fin. Maruja Falena era María Ferrer Llot. Son muchas las que cambian en ese momento y se ponen un nombre se ponen un seudónimo pero con nombre de mujer.
En 1936 Maruja Falena desaparece, nadie sabe lo que es de ella. Probablemente volviese a ser María Ferrer Llot y desapareciera con la guerra. Hay una foto que luego voy a poner, una pequeña foto que es la última imagen de Maruja Falena. La tomó el fotógrafo Martín Chivite en abril de 1936, que fue contratado para inmortalizar la boda de su amiga, la ceramista y escultora Dionisia Masdeu, ignorante el fotógrafo de que también estaba tomando la última imagen de la gran poeta que iba a desaparecer meses después, Maruja Falena, que con un sombrero mucho más discreto se asoma a la esquina a la esquina de la foto. Lucía Sánchez Saornil solo publicó en revistas. Los Quijotes, Grecia, Cervantes, Ultra, Plural, Mujeres Libres, Tablero, Umbral, Manantial, solo en revistas. Ella tuvo una vida política muy activa y publica, a propósito de sus coetáneas y a propósito de sus coetáneos, en el siguiente texto. Los vanguardistas eran hijos de burgués. Algunos, llevados de nuestra inquietud y de un sincero deseo de verdad, giramos engañados como falenas en torno a aquella ficción y hemos tenido que llegar hasta aquí, a codearnos con el dolor, que es el yunque único donde la nueva vida, aquella que soñamos, se está forjando, para comprender que todo lo demás es literatura, es novismo, miedo al anonimato. Por eso sonreíamos ante ciertas cosas que parecen audacia. Lo nuevo y lo viejo, lo burgués y lo antiburgués son términos propios, netamente burgueses. Sabemos de qué campo proviene el que los maneja. Sin duda sabe el valor de las palabras, pero desconoce qué porción de mañana está contenida en la jornada de un peón. Ella estuvo alrededor de todas, pero en otro ambiente, ¿no? En un ambiente mucho más político, mucho más... De las pintoras Maruja Mayo, Nora Borges, Deli Tejero, Ángel Santos y un largo etcétera, cuyas ilustraciones van a decorar las páginas de las revistas, las portadas de los libros, poco se sabe, ¿no? Después de la guerra, la mayor parte se exilia, se van a México. América, que fue el sueño de gran parte de los intelectuales, se los va a tragar, y si se los traga a ellos, imagínense si no se las traga a ella, si Luis Cernuda deja de ser Luis Cernuda, el gran poeta Luis Cernuda en América, imagínense quién era Concha Méndez, ¿no? O Juan José Domenchina, que murió de pena en el exilio. En las revistas que se publican en el exilio, la presencia femenina es un puntito intermitente. Por ejemplo, publican un poema de María Enciso en la revista Las Españas, un poema de Ernestino Champursí, un cuento de Ana Muriá, un pequeño artículo de María Zambrano, El problema de la filosofía española, y pare usted de contar, no hay ni una mujer más en la revista Las Españas, que se inauguró en 1946 y que terminó en 1963. Son muchos años y muchos números para que solo haya esa presencia femenina. María de Maeztu intentó hacer otro liceo, un club femenino en Argentina, pero fracasó, no pudo hacer nada. Margarita Ferrera, nadie sabe qué pasó de ella. Manuel Alto Laguirre dice que se exilia, que se va a América, parece que luego vuelve, parece que hay alguna constancia de que estuvo en España, de que vivió de la caridad, no se sabe dónde murió, no se sabe dónde está. Josefina Romo Arregui firmaba sus versos como María Sola y en un momento dado, en el franquismo, ella mata a María Sola y hace público en una revista que María Sola ha muerto porque su carrera académica peligraba frente a su carrera poética, así que mató a María Sola. Mercedes Pinto ni siquiera pudo disfrutar de los años de esperanza que prometía la Segunda República.
lee una conferencia, el divorcio como medida higiénica, a la que acude además del resto del príncipe de Baviera a la conferencia. Dice, pero ¿de dónde eres tú, criatura, que te has atrevido a hablar así? Soy canaria. ¿Pero hay canarios rubios? Pregunta sorprendido. Y yo riendo, siempre en voz muy baja. Hay canarios de todos los colores. Luego vendría la invitación a Palacio, el reproche de la infanta Paz por abordar el tema del divorcio en una conferencia. ¿Por qué se le había ocurrido hablar en una conferencia del divorcio en una España enteramente católica? Y la negativa a la tía de Alfonso XIII a participar en la Junta de la Acción Católica. Mi esposa no ha quedado contenta con usted. Es posible que se vea usted obligada a salir de España. Y agregó, estos Borbones. Estamos hablando de la época de la dictadura de Primo de Rivera y, sin embargo, todavía los Borbones mandaban, seguían haciendo y deshaciendo, ¿no? Mercedes Pinto, niña, hija del escritor y crítico literario Francisco María Pinto de la Rosa, que había sido criada en el seno de una familia culta, fue desterrada a Bioko, una isla del Golfo de Guinea Ecuatorial a 37 kilómetros de la costa de Camerún. Probablemente así se aseguraban que sus discursos del divorcio no iban a llegar a nadie. Ella proponía en sus discursos el divorcio como medida higiénica, es decir, cuando uno de los miembros de la pareja tenía problemas psiquiátricos, como ella sufrió. Ella sufrió palizas, sufrió de todo, pero su miedo o lo que ella abogaba era la necesidad de ese divorcio por los hijos, que no nacieran hijos que heredaran la enfermedad del padre, ¿no? En este caso. De hecho, ella perdió un hijo, ¿no? Afortunadamente tenía amistades y consiguió irse a Uruguay, pero en principio tenía que haberse muerto de asco en Bioko, ¿no? Concha Méndez pasó su vida en Tres Cruces, abriendo el portón a la gente para que le hablara de Manuel Alto Laguirre, o le hablara de Cernuda, o le hablara de Lorca. Nadie tocó al portón de Tres Cruces para que le hablara de Concha Méndez. María Teresa León optó por el olvido. Ángela Figuera Aymerich, después de su lucha activa e incesante por la cultura y por la libertad, se retiró a tejer trajecitos a los nietos, cosa que está bien, pero... Alfonsa de la Torre, dedicada a las artes del ocultismo, consiguió predecir su propia muerte. Dijo el día que iba a morir y dijo que ese día caería una gran nevada y cayó. Biografías intrépidas, ansiosas de vida, luchadoras, alegres, ingeniosas, condenadas finalmente de un modo u otro a la frustración que nace de la toma de conciencia del imposible de una realidad que debería ser diferente. Donde voy van detrás de mí pasos amargos, reza continuo el verso de Pablo Neruda. Acabó el tiempo de sobrevivir para ellas, ahora que su vida ha concluido. Su obra se perdió y sus nombres volvieron al ostracismo. Vidas novelescas que no tuvieron ni siquiera un final trágico, sino simplemente un triste final, el olvido. Muchas gracias. Estas son algunas diapositivas he descubierto que los dibujicos, como yo los llamo, a las diapositivas, es mejor ponerlos después de hablar. Aquí hay portadas de libros de Alfonsa de la Torre, Cierva Cosada o de Marina Romero, poemas A. Esta que se está tomando la manzana es Alfonsa de la Torre, esta es Cristina de Arteaga, la monja, que por cierto hay una escultura de ella en los Jerónimos, porque ella reformó la iglesia de los Jerónimos y hay una escultura de ella bastante grande, aunque no está tan coqueta en esa escultura como en las fotos que yo he sacado, ¿no? He intentado publicar fotos de ella, no como monja, que está en todos sitios, sino fotos originales, ¿no? Pues fotos con unos zapatitos muy monos, muy coquetas posando, con unos vestidos estupendos, ¿no? Era muy guapa. Y esta es Lichi o María Luisa Muñoz de Buendía. Ay, espera. ¿Qué he hecho?
Esa es Ana María Martínez Agi, que fue campeona de todo. Digan un deporte, ella ganó alguna medalla. Fue campeona de todo, ¿no? Ay, no sé qué le doy. Bueno, esto es el libro Mujer de Barro de Ángela Figuera Aymerich, y esta es una foto de la Biblioteca Pública Móvil, que ella iba con el camión por Madrid, por los pueblos, con libros que prestaba, que iba recogiendo libros, en fin, esa cultura, ¿no? Ese ansia para que llegaran los libros a todo el mundo, no sé lo que hago, pero no lo hago bien. Esta es... esto es la letra de Carmen Conde, un poema de Carmen Conde, precioso. La foto, ¿se ve la flechita cuando señalo? No. La foto de aquí, ahí está al fondo Carmen Conde. Ella trabajó durante un tiempo diseñando planos, y ahí está diseñando planos para una empresa. Y aquí está con Amanda, con la que viviría su último año. Esta es la portada de uno de los libros de María Dolores Arana, de la editorial El Cierzo, pero no es María Dolores Arana la que hay al lado, es Maruja Falena, un dibujo también de la edición del Cierzo, pero de Maruja Falena, ¿no? Esta es María Sola, Josefina Romarregui, y la que está encima de la cartita a Miguel de Unamuno es Margarita Ferreras. La carta a Miguel de Unamuno es de Margarita Ferreras también. Esta es Guiomar, Pilar de Valderrama, y la carta que hay al lado, que es muy, muy, muy íntima, es de Antonio Machado. No se la puedo leer porque estamos en horario... Aquí tienen una foto preciosa de Ernestina Champursilla mayor, a la guapísima, impresionante Josefina de la Torre al lado. Debajo de Ernestina Champursí está Gloria de la Prada, y la que está aquí con gafas, esa es Dolores Arana. Mercedes Pinto, esta de aquí, ya mayor, y ahí está Carmen Conde con María Cegarra arriba, y la que hay abajo es Ángela Figuera Aymerich, ¿no? Por supuesto, Concha Méndez, la revista Héroe, y Concha Méndez con el mono al lado de Manuel Alto Laguirre, no podía faltar. Esta es la portada del libro de Maruja Falena, del libro de poemas Rumbo, no está ni en la Biblioteca Nacional, y esa es la boda, ay, me he ido, esa es la boda de su amiga. Esta es la última foto de la que he hablado, y ella sería la que asoma en este ladito de aquí, sonriente. Esa es la última foto que se tiene de ella, ¿no? La imagen que parece ser que se tiene de ella, ¿no? Por lo que... esta es Rosa María Scott, la pianista, al piano, y un retrato de ella. Y quería terminar con un maravilloso cuadro de mi admirada María Blanchard, esa pintora tan desconocida, tan maravillosa, que a pesar de estar contrahecha, como decía Federico García Lorca, pues consiguió codearse con los grandes pintores, exponer en las grandes salas, hacer exposiciones en solitario y morir sola, rodeada de clochard también, ¿no? Y para terminar, pues el verso de Pablo Neruda, donde van detrás de mí pasos amargos, que me parecía pues muy adecuado para esta charla. Y ahora ya sí, que nada más, no sé si quieren hacer alguna pregunta o algo. Pues efectivamente, abrimos un turno de preguntas, una oportunidad estupenda. Quiero agradecerte esta conferencia porque uno de los objetivos de la cátedra es suscitar ese deseo de leer, de releer, de conocer figuras nuevas o de recordar otras que conocíamos y se nos han olvidado. Es una historia triste como todas, pero también es esperanzador que haya epílogos como este que permiten ese recuerdo. Entonces, ¿alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre.
parece que no. En principio no. Todo ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad? Pues nada. Pues, Toda la correspondencia que has mencionado se puede leer en alguna parte. No, y sí. Algunas de las cartas que he leído de Elizabeth Mulder están publicadas en un artículo que escribí en un congreso en la revista de la Universidad de la UNED, de la Universidad de Distancia, pero son cartas, hay muchas más que no he leído para no alargarme en el tiempo, pero son cartas a día de hoy inéditas, toda la correspondencia de Concha Espina, de Elizabeth Mulder con Concha Espina, con Consuelo Vergés, con todo lo que he leído, salvo algunas que yo he publicado en artículos, son inéditas. Ahora, afortunadamente, Ana Caballé ha conseguido llevarse a la Universidad de Barcelona todo el legado de Elizabeth Mulder. Y ahora hay varias alumnas de Ana Caballé que están clasificando las cartas, que están haciendo el trabajo de inventario, y dos de esas chicas están haciendo una biografía, trabajando la biografía, y otra pues trabajando la correspondencia y demás, que supongo que será el trabajo de tesis de esta chica y que terminará publicándose. Yo tengo toda la correspondencia entre Elizabeth Mulder y Consuelo Vergés y Concha Espina, toda en casa, toda, porque el nieto es, una persona absolutamente impresionante, que lo único que quiere es que su abuela se estudie, se reconozca, se conozca, y está pues siempre abierto al arte, a que se estudie y tal. Pero ahora mismo el legado está en Barcelona y es inédito, salvo lo que he publicado yo, las dos novelas, Una sombra entre los dos, el retablo de Salomé Amat, la edición de la novela inédita, que está también en Renacimiento. Lo que es la historia de Java, que está publicada en varias editoriales distintas, y bueno, la edición que se hizo en la editorial, las ediciones del Banco Santander, y poco más. Es como todas un nicho, como se dice ahora, que es horrible, de trabajo para estudiantes bastante apetecible. Y no solo Elizabeth Mulder, Maruja Falena, Margarita Ferrera, ahí hay vidas para investigar, porque a pesar del grosor de este libro, de muchas, que queda mucho en el tintero, o sea, que es un camino para quien está investigando bastante importante. De hecho, ha habido ya muchas tesis sobre algunas de ellas, ediciones, y sigue ahí. Y pintoras, y las músicas, por ejemplo, nada, o sea, sobre la música, nada, ¿no? Y fue también muy importante, ¿no? sí. Están publicadas las cartas entre Ernestina Champurcí y Carmen Conde. Esas sí están todas publicadas. Bueno, yo solamente quería añadir que lo he disfrutado un montón. Gracias. Y que yo, como estudiante de literatura, toda la vida he estudiado la generación del 27 y la poesía del siglo XX. De hecho, en el primer cuatrimestre de este curso tuve una asignatura basada en eso. Y que lo he disfrutado un montón porque precisamente siento que me ha educado mucho a la hora de comprender un poco más el panorama a nivel femenino en la literatura. Y no sé, que aprecio mucho como esta línea de aprendizaje, porque de la misma manera en que se le dio visibilidad a los escritores masculinos, pues siento que esta es como el inicio para igualar a su protagonista. Y ya está, que simplemente quería apreciarlo. Muchas gracias. La idea era precisamente esa, desde que publicó Peces en la Tierra, era que
igual que estaban ellos, también estuvieran ellas. Es decir, era injusto que estuvieran ellos, pero que no estuvieran ellas. Que cada cual elija el poeta o la poeta que más le guste. Que diga, no, pues Federico García Lorca, pero que estén ahí, que esté la posibilidad de elegir. Porque se nos ha enseñado la historia cercenada, cortada justo por la mitad. Y una historia que se aprende cercenada, cortada por la mitad, pues mal asunto, ¿no? Eliminar a la mitad de la población no dice nada bueno de una sociedad, ¿no? No es la mitad, somos más de la mitad, creo, además. Si no hay ninguna otra pregunta o intervención, reiteramos el agradecimiento a Pepa Merlo y a ustedes por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias.